Hola a todos, buenas noches. Me voy a permitir pedirles a los que están atrás que se sienten adelante. Y esta vez los últimos serán los primeros. Hay asientos acá adelante. Gracias, chicos. Porque si no, nos vamos a sentir muy solitos acá arriba. Así que tienen que avanzar y sentarse acá adelante. Sí, por favor. Gianfranco, por favor, acá adelante. Listo. Entonces, yo creo que he logrado captar ya la atención del respetable, ya que estamos en un mes taurino. Y ahora sí puedo comenzar. Primero, dándoles a todos la bienvenida, agradeciéndoles con el corazón su presencia, su interés, y contándoles brevemente que este libro, que para nosotros es un motivo de alegría, de orgullo, 200 años de economía en el Perú, aprendiendo de nosotros mismos, precisamente es una publicación que es posible gracias al respaldo y el esfuerzo de la Fundación Romero y de su presidente Dionisio Romero, y al tenaz y orgulloso trabajo del equipo periodístico de Perú 21. Es un libro que está prologado por el destacado economista y director del IP y del BCR, Diego Macera, que va a ser presentado por una leyenda de la empresa y de la economía en el Perú, Felipe Ortiz de Ceballos, y que es un compendio de nuestra historia económica contada con zapatillas, es decir, para divulgar. La economía, por lo general, asusta al ciudadano no solo de a pie, sino al que no está especializado en temas económicos, al que no está familiarizado con las finanzas o la economía. Y eso es gravísimo, porque entonces se cometen demasiados errores. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Porque un equipo de periodistas que estamos en la actualidad, que estamos en otros quehaceres, pues decidimos hacerlo, decidimos dedicarnos a escribirlo. Se lo vamos a ir contando y les va a parecer interesante y tal vez a algunos entrañable. Pero primero les quiero presentar un video donde aparecemos los que participamos en un consejo consultivo para vigilar el rigor de los datos, para vigilar el rigor de la información, no solo económica, también histórica, de esta publicación que ustedes van a encontrar no solo didáctica, entretenida, importante, sino también divertida y grata. Vamos a empezar viendo el video. Bueno, la idea fue de Chichi, nos planteó hacer una historia económica de los años republicanos. Era un compromiso de algo de largo plazo en realidad, porque iba a ser varios fascículos que iban a ir saliendo, pero sonaba súper bacán poder aportar, ¿no? Y además en el paso ir aprendiendo de algo tan interesante como esa historia económica que hoy se presenta. Bueno, corría el año 20, estábamos todos en nuestras casas, estábamos todos sufriendo la crisis de la pandemia. Nosotros teníamos
en ese momento un gobierno que daba una serie de reglas, una serie de pautas que en lugar de aliviar las angustias de la economía familiar, las acrecentaba. Se discutía en las redes sociales, se discutía en la redacción, se discutía entre los amigos, en las familias, qué se podía hacer, cómo se debía solucionar. Y yo pensé, siempre tenemos estos problemas en nuestro país. Nunca sabemos por dónde conducirnos cuando hay problemas económicos. Y pensé, ¿por qué no ensayamos, ahora que vamos a cumplir ya el próximo año, el 21, ¿no? Una historia, un libro donde juntamos toda nuestra experiencia en términos económicos y lo contamos de la mejor manera. Le ponemos zapatillas a la economía y contamos cómo ha sido nuestra historia, 200 años de nuestra economía. Así surgió la idea de este libro que ahora, gracias a la Fundación Romero, es una realidad. Bueno, ya lo dijo el filósofo Santayana, ¿no? Pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y nosotros hemos repetido una y otra vez las mismas tonterías, ¿no? En el ámbito económico. Siempre hay populismo, ¿no? Siempre hay el político que dice, oye, vamos a hacer este tipo de controles, ¿no? Vamos a limitar. Muchas mentiras que se escuchan hoy día y se escucharon también hace 100 años y se escucharon también hace 150 años. Creo que el reto importante del libro y de los capítulos, de los 38 capítulos que se hizo con Perú 21, era contarlo de una manera distinta, de una manera más fácil, una manera fácil de leer, una manera fácil de entender. Y creo que se logró. En ese momento, Perú 21 era parte del Grupo del Comercio. Para poder hacer el libro, que inicialmente fue en fascículos, necesitaba el respaldo de alguien, de uno de los integrantes del Consejo Consultivo del Grupo del Comercio, y Bernardo era uno de ellos. Yo le llamé y le conté la idea, y a él le pareció una idea sensacional. Esa era una de sus palabras favoritas, sensacional. Nos daba un espacio para equilibrar las posiciones, tanto de Aldo como de Diego, de la propia Chichi. Y creo que lo extrañamos muchísimo. Bernardo siempre tenía el toque, el punto histórico, la anécdota o la sensibilidad para recordar la raíz, la emoción social y de peruanidad que marca nuestra vida y nuestro pasado. Creo que es uno de los mejores resúmenes que hay, ¿no? Si uno quiere entender de dónde venimos y probablemente hacia dónde vamos, este es quizá el mejor resumen desde la parte económica. Este libro debería ser obligatorio en el colegio, en el primer año de universidad, a ver si la gente entiende algunas cosas, ¿no? Y no repite tampoco tantos clichés. También hay muchos clichés, muchas mentiras que se dicen alegremente. La Fundación Romero lo que hizo fue atender una idea, un llamado de Chichi, que luego se plasmó en estos 38, 39 capítulos que nos ayudarán a entender el pasado para aprender de él. Gracias. Gracias especialmente a Martín, a Aldo, a Diego y a Bernardo, que no está aquí, pero que aportó, ayudó muchísimo y que, por supuesto, todos le rendimos un homenaje especial. Pasamos muchísimos viernes discutiendo por Zoom, corrigiendo por Zoom, y ahora nuestros amigos nos van a contar cómo hicimos. Yo creo que va a ser un momento muy grato, muy interesante. Voy a invitar a este grupo extraordinario de profesionales que nos van a acompañar esta noche. Por favor, Felipe, Dionisio, Diego, acompáñenos aquí en el escenario. Y voy a dejarlos con las palabras de Dionisio Romero, que no solo es nuestro anfitrión
sino en esta ocasión nuestro gran socio y cómplice para esta publicación. Muy buenas noches con todos. Es un gran honor para mí estar aquí y compartir con ustedes la publicación de una obra tan importante como la que hoy nos convoca. 200 años de historia económica del Perú, aprendiendo de nosotros mismos. Es el título del libro que hoy todos tendremos en nuestras manos y que nos reúne a conversar sobre el contenido de sus páginas y reflexionar sobre los vaivenes económicos que ha tenido nuestro país en sus 200 años de república y el camino que tenemos por delante. Y también en cómo, desde cada una de nuestras posiciones, empresarios, profesionales, trabajadores, estudiantes, líderes políticos, periodistas, así como ciudadanos, queremos y podemos aportar en su construcción. A Fundación Romero nos llegó la propuesta de Chichi, en Perú 21, para sumarnos a una iniciativa que buscaba dar a conocer en fascículos la historia económica del Perú. Un interesante esfuerzo para recoger y analizar el impacto de los principales hitos vividos durante nuestra vida republicana, planteándose como una poderosa herramienta de reflexión para mirar hacia nuestro futuro. Este es un proyecto al que definitivamente no podíamos dejar de apoyar, puesto se alinea perfectamente con nuestra razón de ser, el ayudar a la construcción de un mejor país, a través de impartir el conocimiento para que millones de emprendedores puedan salir adelante y construir un mejor futuro para sí mismos y para sus familias. Desde Fundación Romero, nuestro compromiso con la educación y la empleabilidad se expresa a través de nuestro sistema de becas Grupo Romero, donde ya hemos entregado más de 4 millones de horas de capacitación mediante más de 1.5 millones de becas, generando impactos positivos en más de 1 millón de familias peruanas. Gracias. El esfuerzo de la Fundación Romero reside en llevar capacitación y contenido educativo a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Por eso, donaremos más de 20.000 copias de este libro a colegios, universidades, bibliotecas y también podrá ser descargado en PDF gratuitamente desde el portal llamado 200 años de economía en el Perú. 200 años de historia económica del Perú es una obra que relata las diferentes situaciones políticas, sociales y económicas que ha atravesado nuestro país desde nuestra independencia en 1821. Temas como la difícil situación de la guerra con Chile, el salitre, los golpes de Estado, la fiebre del caucho, la depresión del año 1929, la migración del campo a la ciudad, el boom pesquero, el gasto fiscal desmedido, la reforma agraria, los fenómenos del Niño, la hiperinflación, el populismo, el terrorismo, el despegue de la economía, la minería, los TLCs, la inserción del Perú en la escena mundial, la agroexportación. Todos estos temas son tratados en su algo más de 400 páginas. Revisar y analizar a lo largo del libro cómo sectores como la minería, la agricultura, la industria textil, la pesca, el turismo o la construcción e infraestructura han influido en la economía peruana, nos marca el camino para identificar el potencial de nuestro país para seguir desarrollándose. Pero además, incluir en este análisis la influencia de otros factores como la política, el terrorismo, los fenómenos de migración a las ciudades, las desigualdades y el contexto social, definitivamente le aportan un valor y enfoque diferente, que permite cruzar criterios y ver con mayor claridad el impacto de estos en nuestro crecimiento y desarrollo. Sin duda,
tenemos muchos retos por delante y oportunidades también. Nuestro país tiene una riqueza natural enorme y un potencial para seguir empujando sectores como la minería, la agroindustria y el turismo. Pero es de vital importancia trabajar en cerrar las brechas de infraestructura, tecnología y servicios, desarrollar carreteras y puertos que permitan conectar las regiones con el mundo, potenciar la calidad de los servicios públicos, la productividad de los trabajadores y por ende de las empresas, para lograr mayores eficiencias y ser más competitivos internacionalmente. Pero la riqueza no solo está en nuestros recursos, también está en nuestra gente, en el talento, ingenio y ese espíritu emprendedor que nos caracteriza como peruanos. Necesitamos trabajar e impulsar a micro, pequeños y medianos empresarios que apuestan por invertir lo poco o mucho que tienen, generando así empleo y oportunidades. Es importante desarrollar políticas para favorecer su crecimiento, y así como agilizar los trámites y permisos para llevarlos hacia la formalidad, haciendo más sencillo no solo que empiecen y hagan realidad ese pequeño negocio, sino que puedan mantenerse en el tiempo y seguir evolucionando. Por todo lo antes mencionado, los animo a leer este libro, de relato ágil, pero con mucha información útil, lo que hace a esta obra un perfecto libro de consulta, para que todos podamos seguir aprendiendo de nuestra historia y construyendo un Perú mejor. Muchas gracias a todos ustedes y gracias, Chichi, y a todo tu equipo por un fabuloso trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dionisio. Ahora le vamos a entregar el micro a Felipe, que nos ha hecho el gran honor de leer nuestro libro por anticipado y nos los va a comentar. Buenas noches a todos. Decía Salvador de Madariaga que el periodista profesional termina siendo un historiador del presente. El libro que esta noche se presenta es uno de historia económica escrita por periodistas. Un libro de historia económica escrito por historiadores o economistas puede resultar denso, con harta teoría interpretativa, llena de cuadros, algo aburrido para quienes no sean expertos, donde mucho se ha procurado corroborar e interrelacionar. En cambio, uno en el cual los escritores son periodistas resulta uno más ligero, práctico, entretenido, aunque algunos hechos en el mismo se relaten, como sucede en la prensa cotidiana, podrían estar aún sujetos a una verificación o confirmación más firme. 200 años de economía en el Perú desarrolla en apenas 8 o 10 páginas, en el formato de artículos periodísticos, temas bastante motivadores de nuestra historia, como los que hemos visto en la presentación del video. Lo que nos costó la independencia, cómo llegó el Perú a la guerra con Chile, el polémico oncenio de Augusto B. Leguía, el caro laberinto estatista de la dictadura de Velasco, el gas natural de Camisea a la masificación, el boom de la gastronomía y su aporte al turismo, y así. Ese es sin duda el principal atractivo del libro, que temas relevantes para conocer y aprender de nuestra historia se logran sintetizar cada uno en 8 o 10 páginas escritas en un tono coloquial y ameno. Por lo mismo, no resulta necesario leer de corrido el libro. Uno puede picotearlo bien, saltar de la hiperinflación de Ala García a la reconstrucción del gobierno de Cáceres, para avanzar luego a la pandemia del COVID-19 y así. Claro, una contraparte de esta versatilidad es que cuando uno lo lee de pe a pa,
puede encontrar varias repeticiones menores o algunos vacíos, aunque ellos resultan un costo pagable como peaje por los logros de la agilidad y la versatilidad del conjunto. Madariaga consideraba que el historiador tiene algo de anatopatólogo, que es el médico encargado de las autopsias. Por ello, es estructurado, detallista, peca de aburrido, es que le sobra el tiempo para verificar. El periodista, en cambio, está acostumbrado a una vivisección con hora y cierre. Algunos dirán que su tarea no es tan difícil o tan compleja, que todo lo que tiene que hacer es contar bien lo que se encuentra reportando. Grave error. En su labor cotidiana, el periodista no siempre cuenta con hechos transparentes. A veces no tiene sino las apariencias de lo que viene ocurriendo. Solo puede ver por detrás de cortinajes y máscaras. Por ello, necesita trabajar sobre conjeturas y pensar en base a intuiciones, para lo cual requiere contar con un olfato intelectual bastante fino. Y para entender bien el curso de la vida, hay que estar a la vez dentro y fuera de ella, envuelto en el remolino cotidiano de los sucesos, pero también flotando por encima de ellos. Los grandes periodistas, decía Madariaga, han tenido esa doble facultad, activa, contemplativa, apasionada, serena. Hay en el libro que hoy se presenta algunos datos o percepciones que pueden corregirse o mejorarse en futuras ediciones que van a venir. Por ejemplo, hay una foto de Pedro Beltrán que aparece por la página 152. Nos encontramos en el año 1947, el año del asesinato de Francisco Graña, y se le indica como dueño del diario La Prensa. Como todos sabemos, lo fue después. Pero por ese año lo que Beltrán aún deseaba firmemente es armar una bolsa para comprar el comercio. Recién cuando reconfirma por los años 50 que ni la familia Miró Quesada ni menos don Luis estaban dispuestos a discutir la venta del diario al precio que fuere, es que viaja a Nueva York para una corta temporada en el New York Times, donde hace una pasantía integral que le sirve luego para el lanzamiento de la versión moderna para su tiempo de la prensa. Las elecciones del 56 son comentadas en la página 172, aunque con alguna licencia al rumor periodístico. Hay quienes dicen el testigo habría sido. 50 días antes de dichas elecciones, todos los pronósticos apuntaban a que Hernando de la Valle sería elegido presidente. Lo apoyaban las fuerzas vivas y era a la vez amigo cercano a de la Torre de sus años como estudiante en San Marcos. Manuel Prado era un expresidente que vivía en París, que se acercaba a los 70 años, que podían ser los 80 de hoy, a quien se le había extirpado un pulmón en una clínica en Miami, y que en su primer gobierno había perseguido al APRA, partido político que era el mayoritario por entonces y que estaba proscrito. Fernando Belaúnde era el flamante decano de la Facultad de Arquitectura de la UNI. Recién a inicios de junio, con un gallardo manguerazo que el diario La Prensa fotografió en portada, logró inscribir su candidatura presidencial en representación de un frente de juventudes. El Partido Acción Popular, como está dicho en el libro, recién se funda después de esas elecciones. Víctor Raúl Ayala-Torre había otorgado poder pleno a Ramiro Prialé, secretario general del partido, para que decidiera a quién respaldaría el APRA. Prialé planteó como principal condición para dicho endoce una amnistía a los presos políticos en los primeros días del futuro gobierno. Lavalle, tal vez mal aconsejado por sus asesores,
que asumieron que la elección estaba ganada porque el APRA carecía de alternativas a votar por él, solo ofreció un vago estatuto normativo que oportunamente regularizarían los derechos a la actividad política. Con gran astucia y en pocos días, los dirigentes del paradismo, que habían sido enemigos del aprismo, le garantizaron a Prialé que abrirían las cárceles para los presos políticos el mismo 28 de julio. Así, Lavalle perdió el voto del APRA y terminó tercero en la elección. Y Belaúnde resultó gratamente sorprendido por su elevada votación que lo proyectó como líder de la oposición al nuevo gobierno. No recuerdo que le haya planteado que en 1956 hubiera fraude, cosa que sí argumentó en 1962, después de una elección muy reñida, cuando, en mi opinión, sin justificación suficiente, llegó a levantar barricadas en Arequipa para protestar. Este año, el Premio Nobel de Economía fue entregado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por sus estudios sobre el impacto de las instituciones en la riqueza y bienestar de las naciones. Tal vez en las ediciones futuras de esta historia económica podría ser valioso incluir un capítulo reflexivo sobre este tema, el cual tendría que investigar los esfuerzos que se dieron en tal sentido durante las primeras 2 décadas del siglo XX, en lo que Basadre denominó la República Aristocrática. Por aristocracia, lo que suele entenderse es una clase que pretende defender sus privilegios, pero hay también la definición más clásica, la del gobierno de los mejores. Algo de eso insinuó también Basadre cuando planteó que si bien fue un gobierno de grandes propietarios y hombres de negocios, también lo fue de los abogados, médicos y catedráticos más prestigiados. En 1900, la ciudad de Lima era una relativamente pequeña. Tenía la población de Miraflores de hoy. Y para viajar desde y hacia provincias se requería de semanas y varias mulas. Que era una élite conservadora la que gobernaba es evidente. Y en pocos años iban a asimilarse efectos traumáticos como los de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, así como la demanda de líderes políticos de la talla de José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Ayala Torre. El período también ha sido acusado de excluyente, aunque varios de sus presidentes no fueron limeños. Eduardo López de Romaña era arequipeño, Serapio Calderón de Paucartambo, Guillermo Billinghurst de Arica. Pero fueron los gobiernos de estas 2 primeras décadas los que aspiraron a afirmar una institucionalidad burguesa, la cual, de haberse consolidado, os hubiera permitido alcanzar un desarrollo más estable y sostenido. Hasta Adolfo Quirós, en la historia de corrupción en el Perú, reconoce que durante estos años los cambios en las estructuras económicas e institucionales ofrecieron algunos contrapesos al viejo estilo caudillista de patronazgo político. Los grupos económicos favorecieron derechos de propiedad más claros, estabilidad y costo de transacción más bajos. Los sistemas políticos y electoral fueron reordenados. Fin de la cita de Quirós. El Poder Judicial, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, funcionó bastante mejor que al final de este, para no hablar del de ahora. Un pie de página respecto del importante libro de Quirós. Tal vez su nombre correcto debió ser La historia de las denuncias sobre corrupción en el Perú. Más aún cuando sus editores locales aclaran por delante que no comparten interpretaciones que su autor hace. Porque de las múltiples denuncias que suelen efectuarse de corrupción en el Perú, las que se comprueban inobjetablemente terminan siendo pocas. No por nada Basadre
consideraba como vicios de la política criolla el faccionalismo, la aptitud para el dicterio y el autonombramiento. Hemos visto recientemente varias denuncias malosas a exfuncionarios públicos calificados y a líderes civiles que no hacen recordar el caso de Mariano Belaúnde, abuelo del expresidente, ministro de Hacienda en 1900, injustamente denunciado por malversación, quien tuvo que esperar 14 años para que toda una ley precisara que, abro comillas, se haya plenamente probado que fueron absolutamente injustificados los perjuicios causados en su reputación y en su fortuna. Fin de comillas. Me he extendido más de la cuenta, lo que es consecuencia de la lectura estimulante de un libro como el que esta noche se presenta. El subtítulo de este, Aprendiendo de nosotros mismos, constituye una recomendación fundamental para sus lectores y para las futuras ediciones. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Aprenderemos de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Por favor, Diego. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí fue un privilegio poder compartir. Fueron casi un año de reuniones para cada fascículo que compartimos todos los jueves, los viernes a la hora del almuerzo, además para que se den una idea del compromiso durante un año, para aprender junto con Martín, junto con Chichi, el equipo de Chichi, Bernardo, Aldo. Y aquí la verdad que el resultado que se puede leer se nota que se ha hecho con bastante cariño y bastante amor. Yo voy a hacer aquí voy a decir que no es solamente un libro de consulta, voy a ir un poco más allá. Esto se puede leer casi como una novela. ¿Ya? Está en orden cronológico, ¿ya? Y con hilación, que hace total sentido. Y la verdad que uno puede ir viendo a través de los diferentes capítulos, entonces los fascículos, cómo vamos cayendo siempre en las mismas ideas, cómo vamos repitiendo muchos de los mismos errores y cómo cosas que nosotros consideramos que estamos leyendo hoy día en Perú 21 como novedosas, ya pasaron lo mismo hace 20 años, y pasó lo mismo hace 50 y pasó lo mismo hace 100. Esa es realmente una parte fascinante de tener una lectura corrida del libro, que insisto, se hace de forma muy ágil. Y ahí me junto con Chichi lo de con zapatillas, he hecho la historia con zapatillas. Quien sea que haya intentado leer a mi tío abuelo Pablo, sabrá que esta es una lectura muchísimo más ágil, pensada no para profesionales, ni del campo de historia, ni del campo económico, y sobre todo quizá pensando en nuevas generaciones. Esto es un esfuerzo que de verdad vale la pena difundir. Yo quiero robarme algunas ideas que tuve la oportunidad de poner en el prólogo del libro. Son 4, las comento rapidito. La primera es, y que es recurrente a lo largo de los fascículos, es la importancia de la geografía y del territorio nacional. ¿No? Que a veces en estas eras digitales, todos lo sentimos en la mano, en el celular, las sentimos más cortas, pero siguen siendo, ¿no? Y han sido a lo largo de 200 años un tema, ¿no? Para lo que se llama la conquista del territorio, ¿no? Y que tan bien ha analizado Richard Webb, que está trabajando en una edición expandida de la historia económica del Perú. Ojalá la pueda tener pronto, pero él ha sido muy enfático, y yo me auno a su causa, sobre la importancia que ha tenido tratar de tener más conectividad física dentro del territorio nacional para poder integrar no solamente en la parte económica, sino incluso cohesión social, política. Entonces, este tema de la geografía aparece recurrentemente a lo largo del libro, y la importancia de la conectividad como un reto que todavía no hemos logrado. Vinculado a eso, el segundo punto es la geografía no solamente como un problema, sino también como una oportunidad. ¿No? El Perú ha sido dotado, sabemos todos,
minerales, posibilidad de hacer agricultura en un desierto donde la verdad que antes nadie se hubiera imaginado que era posible. Y esta suerte que hemos tenido ahora pudimos haberla tenido con exportaciones anteriores que también se recogen en diferentes fascículos de salitre, guano, caucho, y sobre eso hay que sacar lecciones también, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer hoy que no hicimos en esos tiempos? Si uno de hecho plotea un gráfico, por ahí decían que, claro, los libros economistas están llenos de gráficos, pero este gráfico sí es bien bonito, ¿ya? Lo que cuenta es cuánto duran los periodos de auge de los commodities históricamente promedio, ¿no? Suelen durarte 30, 40, 50 años, obviamente hasta que hay un reemplazo tecnológico de forma histórica. Con eso en mente, lo que tenemos hoy en el cobre recién estaría empezando. ¿Ya? Si hacemos el paralelo entre el crecimiento de exportaciones y cuánto duraron nuestros anteriores boom de commodities versus el cobre hoy día, recién estamos al inicio. No tiene por qué repetirse la historia, pero si fuese así, tenemos un montón de lecciones que sacar de lo que no hicimos cuando tuvimos los booms anteriores, ¿no? Y en términos de conectividad, ¿no? En términos de provisión de servicios, en términos de encadenamientos productivos y de desarrollo de industrias relacionadas. Por ahí creo que tenemos que repensarlo bastante. El tercer punto, y de hecho un poco vinculado también a lo anterior, es por qué no pudimos aprovechar estos booms anteriores, estos ciclos buenos, por debilidad institucional. O sea, el problema central y que acarreamos todavía, la piedra en el zapato, el ancla del Perú durante los últimos años, décadas, siglos, ha sido debilidad institucional. ¿Ya? Ponernos de acuerdo entre nosotros mismos. ¿Ya? Y uno ve a lo largo de los capítulos que los periodos donde más crecimos fueron precisamente los periodos donde tuvimos algo más de predictibilidad, no un montón, pero algo más de predictibilidad sobre cuáles van a ser las reglas de juego. Derechos de propiedad, algo más de libertad de mercado, de libertad de empresa, de libertad económica. ¿Ya? Y es una constante que también cada vez que ha habido un periodo de estos, también hay una contrarreacción, ¿no? Aquí el péndulo, o sea, se puede ver clarito cómo va el péndulo económico, político, ¿no? Y qué cosas se puede hacer, ¿no? Para tratar de moderar de repente un poco los extremos y llevar a soluciones institucionales, un poquito más pensando en largo plazo. Y termino con una idea que creo que queda bien como consecuencia de todo lo anterior, es que el progreso en realidad toma tiempo. ¿Ya? Toma un montón de tiempo tener un país desarrollado. Y es injusto sí decir, oye, ¿sabes qué? Espérate un ratito, mientras estás en situación de vulnerabilidad o pobreza, ya estamos mejorando. Es políticamente difícil, es empática, humanamente difícil, totalmente de acuerdo. ¿Ya? La realidad es que tenemos que crecer igual 1 punto, 2 puntos de diferencia por año, ¿no? Te hacen toda la diferencia entre ser un país desarrollado de acá a 20, 30 o no serlo. Entonces, un ejemplo que ponía ahí era el caso de Australia con el Perú. Australia tenía un PBI per cápita similar al del Perú en 1820, en la independencia. Perú y Australia más o menos lo mismo. Eran otros contextos, por supuesto. Australia luego crece a 4 veces nuestro per cápita respecto al que tenemos hoy día, es 4 veces más rico el australiano promedio, y lo hizo creciendo una tasa de 2.1 durante esos 200 años. 2.1. Nosotros, durante esos 200 años, crecimos a 1.4. 0.7 de diferencia acumulado. O sea, la diferencia que te hacen, menos de un punto de diferencia, pero a lo largo del tiempo. Y entonces, esta necesidad de un crecimiento económico sostenido creo que también nace naturalmente de las páginas. Y aquí la conclusión final es que no hay atajo. ¿Ya? En el libro se ha tratado de recoger muchas historias de atajos, ¿no? Y soluciones rápidas, casi mágicas, ¿no? Y la verdad que no hay atajo. Las cosas toman tiempo, hay que hacerlas bien. Es lo mismo con hacer empresa. Y hay que tratar de tener un ambiente institucional, que ha sido la principal piedra en el zapato, que te lo permita. Creo que eso se ve a lo largo del libro. Ojalá lo puedan leer nuevas generaciones. Recoge muy bien lo que ha pasado en los últimos 200 años y de nuevo lo recomiendo a ustedes más que como material de consulta, como una lectura de fin de semana para leerla de corrido. Muchísimas gracias.
En efecto. A ver. Cuando pensamos escribir este libro, no tuvimos las pretensiones de hacer un libro estrictamente histórico, un libro estrictamente económico. Es un libro para divulgar, un libro en el que la gente que no tienen una especialidad pueda acercarse a los aciertos, a los errores que hemos cometido, que hemos acometido a lo largo de nuestros 200 años de independencia. ¿Cómo surgió esta idea? Me gustaría contárselas, porque era el año 20, estábamos encerrados, el futuro se veía incierto, había pandemia y los peruanos más pobres se enfrentaban al fracaso de la salud pública. Cada día se hacía más evidente que el Estado era inoperante, indolente, que no sabía de planificación, que ese crecimiento que nos había enorgullecido tanto no había llegado a concretarse y mucho menos a personalizarse, personificarse más bien para los que más lo necesitaban. Eso lo pagamos como consecuencia en el 21, ¿no? En las elecciones, la gente votó indignada. Pero en el año 20 nosotros pensábamos, oye, ¿por qué? Vamos a cumplir 200 años, somos un país rico y nuestra gente se está muriendo asfixiada porque no hay oxígeno, se mueren en la puerta de los hospitales porque no hay camas, porque no hay Estado. Y claro, el presidente de ese entonces aplacaba, creía él, la situación apareciendo en la tele a la hora del almuerzo y los médicos y las enfermeras se contagiaban y la gente se empobrecía porque no podía salir a trabajar. Y las empresas privadas y mucha gente se organizaba, trataba de hacer cosas y hacían, muchos de ellos, incluso malabares. Y yo les quiero contar que fui testigo y que probablemente ese hecho me motivó a pensar en concretar esta idea y en hacer finalmente este libro. Fui testigo porque me llamó un empresario importante de una gran empresa y me dijo, oye, ¿me puedes dar una mano? Trato de hablar con el ministro del Interior. Quiero ayudar, quiero hacer un hospital de campaña para la policía y no me atiende el teléfono, no puedo acceder. Y ya tengo la sensación de que no es que está ocupado, sino que no me quiere contestar. Entonces yo llamo al entonces ministro y le digo, ¿por qué no contestas? Esta oferta es importantísima, quieren ayudar a hacer un hospital de campaña. Los policías, además yo sabía que el hospital de policía estaba hasta las patas y en confianza, porque conocía a este oficial, que había sido un oficial y un gran oficial, ya no está en el servicio ni nada, por eso puedo contar la historia, me dice, mira, el presidente ha dicho que nos mantengamos distantes de los empresarios que van a quererse aprovechar de esta situación. O sea, había que dejar que la gente se muera, a pesar de que tu Estado no servía, de que tú como presidente no sabías qué hacer más que aparecer en la tele, porque los empresarios no debían sacar supuesta ventaja de ayudar. Y ese es uno de los tremendos problemas de nuestro país. Esa mirada, ese sesgo, esa forma de vernos, ¿no?, entre nosotros. Y yo creo que mucho de nuestros problemas tiene que ver con que no contamos bien las cosas, con que no sabemos comunicar las cosas.
¿cómo es posible que un jefe de Estado pueda dar una instrucción de esa calidad y que haya un grupo de ministros que tuvieran que aceptarla? Luego se confirmó porque otro ministro rechazó donación de oxígeno porque la ofrecía una empresa minera. Y creo que no estoy contando ninguna cosa que ustedes no sepan. Entonces, yo creo que el crecimiento económico, que no llegó al final de cuentas a donde debía haber llegado, que las decisiones que se habían tomado, que por lo menos en el periodo que a nosotros que estamos aquí nos habían tocado, tiene que mirarse de otra manera. Creo que lo que hemos visto o nos han contado de manera oficial no ha estado bien contado y había que intentar contarlo de una manera no solo más ligera y más ágil para que todo el mundo la pudiera a comprender y acceder, sino también desde una perspectiva en la que los empresarios sean vistos de una manera más justa y las empresas sean vistas y tratadas desde una manera mucho más correcta, ¿no es cierto? Yo creo que hemos escuchado siempre qué pasa con la crisis y qué pasa con el guano o qué pasa con el cobre, pero no hablamos de tal empresa y cómo esa empresa creó tantos empleos y cómo hizo tal inversión. Ahora mismo el puerto de Chancay se ha inaugurado recién y ¿alguno de ustedes ha escuchado que es un esfuerzo privado? Lo ha escuchado oficialmente, o sea, lo sabemos nosotros, pero ¿ha escuchado el ministro que ha hecho la inauguración decir que es un esfuerzo privado? ¿Me puede levantar la mano alguien que lo haya escuchado? No lo ha dicho. No se ha dicho. ¿Y por qué no se ha dicho? Porque les da cosa, como diría el Chavo del Ocho, les da cosita. Ellos no dicen que es un esfuerzo privado. Es lo mismo que hace años en la pandemia, no, que los empresarios no aparezcan porque se van a sacar provecho de ayudar. O sea, así no puede crecer una sociedad, así no vamos a construir. Así vamos a seguir polarizados, odiándonos, divididos. Entonces hay que contar las cosas bien contadas, dándole a cada quien lo que le toca y lo que le corresponde. Y yo quiero agradecerle mucho a Alfredo Torres, que está aquí, que todos saben, es mi esposo y mi socio, porque él insistió mucho en que en este libro yo mirara desde esa perspectiva la historia de nuestra economía. Y me hizo notar muchas ausencias en cómo se han venido contando nuestra historia. Gracias, Alfredo. Y gracias también al equipo de Perú 21, Claudia Izaguirre, Isaac Vázquez, Pancho de Pierola, que salió de la redacción y después se convirtió en un famoso, no sé si llegó a venir Pancho hoy, Yaret Panta, Renzo Norbani, un grupo de chicos que se metieron a trabajar, a buscar, a leer libros que entendían más o menos para escribir. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Les voy a agradecer más si leen el libro, si anotan las fallas políticas que ha encontrado Felipe y nos las anotan y nos ayudan a mejorar nuestras siguientes ediciones. Pero lo que más les voy a agradecer es que nos ayuden a divulgarlo. Hacerlo es defendernos, porque hay que defendernos. Yo creo que o nos defendemos nosotros o no nos defiende nadie. Ahora sí, les vuelvo a agradecer y los invito a todos
al cóctel, porque por lo menos yo tengo la imperiosa necesidad de una buena copa. Gracias.